En el siguiente video encontrarás un resumen de todo lo visto hasta el momento en la clase de matemática. En relación a las fracciones, debemos saber que su estructura se compone por dos partes: el número superior, denominado numerador, y el número inferior, llamado denominador. Cuando hablamos del denominador, nos referimos al total de partes o divisiones que tendré de un entero, mientras que al hablar del numerador, nos referimos a las partes que voy a pintar, destacar o tomar de este entero. Para leer una fracción, lo primero que debemos hacer es leer el numerador tal y como aparece, en este caso 6, mientras que el denominador tendrá una lectura específica según el número que corresponda. En este caso, 5 corresponde a quintos, por lo tanto, la fracción se lee 6 quintos. En esta tabla podrás encontrar la forma en la que nombraremos cada uno de los números que aparezcan en el denominador. En el caso de una fracción que posea un denominador mayor a 10, lo primero que debemos hacer es leer el primer número tal y como aparece, en este caso 8, y el número de abajo, el denominador, tenemos que leerlo tal como es el número y agregar el sufijo avos. En este caso, el número es quinceavos y la fracción se lee 8 quinceavos. Existen diferentes tipos de fracciones. Las primeras que reconoceremos corresponden a las fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador. La fracción propia tiene como característica que siempre representa menos de un entero y que el numerador es menor al denominador. Podemos ver los siguientes ejemplos. Estas fracciones se escribirían de la siguiente forma. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisiones en total, de las cuales representamos o destacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 6 octavos. El numerador es menor que el denominador. En el siguiente ejemplo tenemos 4 divisiones, de las cuales tomamos o representamos 2 cuartos. Es decir, el numerador es menor que el denominador. Otro tipo de fracción corresponde a las fracciones impropias. En este caso, el numerador es mayor al denominador. La fracción impropia representa más de un entero y el numerador es mayor que el denominador. Para escribirla veremos los siguientes ejemplos. En el caso de nuestra representación amarilla o naranja, lo primero que debemos hacer es darnos cuenta cuántos espacios fueron destacados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 espacios o 11 recuadros destacados. Y luego, para completar el denominador, debemos ver en cuántos espacios fueron divididos mis enteros. Y notaremos que cada uno de estos enteros está dividido en dos partes, es decir, 11 medios. Vamos al siguiente ejemplo. Contaré nuevamente cuántos espacios fueron destacados o pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 14 espacios que fueron pintados o destacados y cada uno de estos espacios se divide en 1, 2, 3 partes. Por lo tanto, mi fracción es 14 tercios y el numerador es mayor al denominador. Conocimos también aquellas fracciones llamadas número mixto, quienes se componen por una parte entera y por una parte fraccionaria. Notarás que los ejemplos son iguales a los de la fracción impropia, por lo que estas fracciones pueden escribirse de dos formas, como número mixto o como fracción impropia. A continuación veremos cómo podemos escribirla en número mixto. Para eso, lo primero que debemos hacer es contar cuántos enteros fueron destacados por completo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo representaremos con un 5 un poco más grande que nuestra fracción. Luego que ya utilizamos las partes enteras, me voy a fijar solamente en la parte fraccionaria y notaré que esto es un medio.
Por lo tanto, esta fracción corresponde a 5 enteros 1/2. Nuestra siguiente fracción debemos fijarnos cuántos enteros fueron destacados o pintados por completo. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tenemos 4 enteros. Ahora me voy a fijar en el que no está destacado por completo y lo escribiré como una fracción. 1, 2. Hay 2 partes destacadas de un total de 3. Por lo tanto, sería 4 enteros 2 tercios. En el siguiente ejemplo podrás reconocer nuevamente que las fracciones que poseen más de un entero pueden escribirse de dos formas. Una es como fracción impropia, mientras que la otra es como número mixto. Por ejemplo, esta fracción escrita como fracción impropia se representa de la siguiente forma. Primero debo contar cuántos espacios fueron destacados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espacios fueron destacados. Y luego debo contar en cuántos espacios está dividido cada uno de estos enteros. Notaremos que está dividida en 8 espacios. Por lo tanto, se puede representar como fracción impropia como 11 octavos, mientras que se puede representar como número mixto de la siguiente forma. Primero cuento cuántos enteros posee. Posee solo un entero y la otra parte se escribe como fracción. Tenemos 3 partes destacadas de un total de 8. Por lo tanto, 8 octavos es lo mismo que decir un entero 3 octavos. Vamos con la siguiente. Para escribir esta fracción representada por color azul de forma impropia, lo primero que debo hacer es contar cuántos espacios fueron destacados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 espacios que fueron destacados de un total de 4 en los que está dividida cada uno de estos enteros. Por lo tanto, como fracción impropia se escribe 9 cuartos. Ahora, si lo quiero escribir como número mixto, tengo que contar cuántos enteros fueron destacados en total. Un entero, 2 enteros, por lo tanto, representa 2 enteros y la otra parte se escribe como fracción. Hay una parte destacada de un total de 4. Por lo tanto, la fracción representada de color azul puede escribirse 9 cuartos o 2 enteros, 1 cuarto. Finalmente, la fracción de verde podemos representarla como fracción impropia de la siguiente forma. Primero, contar las partes que fueron destacadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 partes destacadas y cada uno de estos enteros está dividido en 6 partes. Por lo tanto, la fracción que le corresponde son 10 sextos. Puede escribirse también como número mixto de la siguiente forma. Hay un entero que está pintado por completo y la otra fracción corresponde a 1, 2, 3, 4, 4 partes destacadas de un total de 6. Por lo tanto, la fracción verde puede escribirse como fracción impropia 10 sextos y como número mixto un entero 4 sextos. Finalmente, encontramos también las fracciones aparentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una fracción que aparenta ser impropia, pero que en realidad no lo es, y corresponde a un entero. Por ejemplo, esta fracción, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes destacadas, y cada una se divide en 2, la cual representamos como 6 medios, en realidad son 3 enteros. Y aparenta ser una fracción impropia, pero en realidad son enteros. En el caso de querer ubicar una fracción en la recta, lo primero que debemos ver es si está ubicada antes o después del 1. En este caso, antes o después del entero. Como vemos en nuestro ejemplo, esta fracción está ubicada antes del 1, por lo tanto es menos de un entero. Para saber qué fracción debe ir ubicada en ese espacio, lo primero que debo hacer es contar cuántos espacios hay entre un número y otro. En este caso, entre el 0 y el 1 hay 1, 2, 3 espacios. Por lo tanto, mi denominador será 3.
Y finalmente debo contar cuántos espacios hay entre el 0 y el punto que se me indica. En este caso hay un espacio, por lo tanto, en este punto la fracción que corresponde es de 1/3. Por otro lado, si nuestra fracción está ubicada después del 1, o sea, después del entero, quiere decir que ya tendremos una cantidad entera para poner al principio. Es decir, si está entre el 1 y el 2, quiere decir que ya tenemos un entero. Nuevamente veremos cuántos espacios hay entre un número y otro. 1, 2, 3. Hay 3 espacios entre el 1 y el 2. 1, 2, 3. Hay 3 espacios entre el 2 y el 3. 1, 2, 3. Hay 3 espacios entre el 3 y el 4. Por lo tanto, mi denominador es un 3 porque cada espacio está dividido en 2. Y luego voy a contar cuántos espacios hay hasta el punto que se me indica, que es el que está aquí. Y tenemos un espacio. Un espacio hasta el punto que se me indica, por lo tanto, corresponde a un entero, 1/3. Tal y como vimos delante, las fracciones impropias pueden representarse también como un número mixto. A continuación, aprenderás cómo podemos transformarlas. En el caso de la fracción impropia 9/2, para poder transformarla a un número mixto, lo primero que debemos hacer es crear una división. 9 dividido 2. Entonces notaremos que el 2 en el 9 cabe 4 veces. 2 por 4 es igual a 8 y para llegar a 9 me sobra 1. Teniendo esta división ya podremos crear nuestro número mixto. Lo primero que debemos hacer es que el resultado va a corresponder al número entero, mientras que el resto será nuestro numerador y el denominador se conserva. Por otro lado, si queremos transformar un número mixto a fracción impropia, lo que debemos hacer es multiplicar el entero por el denominador, es decir, 4 por 2, y luego sumarle el numerador, en este caso 1. 4 por 2 es igual a 8 y más 1 es igual a 9. ¿Qué quiere decir esto? Que el 9 será mi numerador y el denominador se conserva. De esta forma podemos transformar fracción impropia a número mixto o número mixto a fracción impropia. En los siguientes ejemplos podrás ver esta transformación. Lo primero que dijimos que teníamos que hacer para transformar número mixto a fracción impropia es multiplicar el entero por el denominador. En este caso, 3 por 9 es igual a 27. Y una vez que ya tenemos nuestra multiplicación hecha, debemos sumar el numerador, es decir, 27 más 7, lo que me da como resultado 34 y conservamos el denominador. Por otro lado, si queremos transformar una fracción impropia a número mixto, lo primero que debemos hacer es crear una división. El 5 en el 8 cabe una sola vez y me sobran 3. Recordemos que mi resultado será mi entero y mi resto será mi numerador, mientras que el denominador se conserva. Para reconocer si dos fracciones son equivalentes, lo que debemos realizar es multiplicar cruzado. Por ejemplo, en nuestro primer caso multiplicamos 8 por 4, lo que nos da como resultado 32, y lo ubicamos bajo nuestra primera fracción. Luego multiplicamos 2 por 5 y nos dará como resultado 10. Notaremos que estos números son diferentes, por lo tanto estas fracciones no son equivalentes. Veamos el siguiente ejemplo. Multiplicamos cruzado 2 por 12, lo que me da resultado 24. Y luego multiplicamos 6 por 4, lo que me da resultado 24. De esta forma notaremos que estas fracciones, al tener el mismo resultado cuando se multiplica cruzado, sí son equivalentes. Otro concepto clave que debemos conocer es la amplificación. ¿Qué quiere decir? Que multiplicamos numerador y denominador por el mismo número para ampliar nuestra fracción.
En este caso, al multiplicar 6 por 8 nos dará en el numerador 48 y 6 por 2 en el denominador nos dará 12. Por otro lado, encontramos también la simplificación, donde debemos dividir numerador y denominador por el mismo número. En este caso, 12 dividido 3 nos da 4 y 9 dividido 3 nos da como resultado 3. Es importante que cada vez que amplifiquemos o simplifiquemos, tenemos que multiplicar o dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. Y finalmente encontramos la fracción irreductible, la cual corresponde a aquella fracción que no puede continuar simplificándose. Por ejemplo, 2 novenos, al simplificarlo por 3, nos da como resultado 4 tercios. Esta fracción ya no tiene números que dividan al numerador y al denominador al mismo tiempo. Debemos considerar que siempre la fracción irreductible será aquella que posee números primos. No olvides que ante cualquier duda puedes comunicarte conmigo. Este es un video que resume un poco todo lo visto hasta el momento en la unidad de fracciones.